Hace muchos años, intenté descifrar el significado de esta carta. Le Batelier, el mago. Pero también eran años donde yo luchaba con tratar de entender la abundancia. Fue mucho tiempo que me demoré en entender el profundo significado de esa carta, porque eran tiempos donde yo luchaba contra creencias familiares, sociales, culturales. Yo era de aquellos que intentó luchar y sacarse la mugre para poder conseguir algunas cosas, y en verdad hacía mucho esfuerzo. Trabajaba en cosas que no me gustaban, pero principalmente era una persona que no se sentía agradada consigo mismo. Cada vez que leía las cartas para intentar mirar cómo me iba a ir en la vida, el mago siempre estaba presente y no entendía qué es lo que el tarot me quería decir. Un personaje que tiene en una mesa un montón de elementos, una varita mágica en su mano y una bolita de oro en otra. La mirada perdida en el pasado hacia la mano derecha, sin entender muy bien qué es lo que quería decirme. Hasta que un día decidí dibujarlo. Y empecé a dibujar los trazos a mano alzada, abiertamente, sin ninguna pretensión de perfección. Allí empecé a descubrir algunos detalles importantes de este personaje. Luego comencé a actuarlo. Me ponía frente a una mesa con una serie de elementos, intentaba copiar sus movimientos para intentar percibir cuál era la sensación del mago. Hasta que empecé a comprender la verdadera y profundo sentido que tiene esta carta en mi vida y en la vida de las personas. Por eso decidí grabar este video, para que quede testimonio acerca de lo que fui descubriendo como un proceso de vida. No fue un asunto de días, pasaron años hasta entender el profundo sentido de esta carta y cómo eso tiene un alto impacto hoy día en mi vida. Un día me vi en una situación bastante desfavorable. Vivía en un departamento en un muy bonito lugar. Tenía pocas personas a quien poder atender y a quien poder ayudar. Y empecé a sentir la escasez en carne viva. No era la primera vez que lo sentía. Ya lo había sentido en la adolescencia, lo había sentido varias veces durante mi vida. Pero esta vez era en serio. Porque todo estaba en mis manos y yo veía que la producción no era la suficiente para poder tener el retorno y poder de esa manera sobrevivir o vivir dignamente. Y empecé a empobrecerme de tal manera que empecé a ahorrar en cosas que realmente ya eran una emergencia. Llegó un momento en donde solo tenía pan y mantequilla. Y yo miraba el pan y miraba la mantequilla como diciendo, aún así tengo que cuidar esto porque es lo único que tengo. En ese momento aparecieron todas las lecciones de esta carta desde un punto de vista de la abundancia que me hicieron transformar y cambiar la mirada de esta carta tan profunda y tan llena de significados. Por aquellos días de escasez, llegaron varias personas a mi casa de sorpresa, a saber cómo estaba, a compartir conmigo un momento. Y yo solo tenía pan y mantequilla. Y era muy gracioso cómo tener que partir este pan y compartirlo porque era lo único que tenía para ofrecer. También tenía agua. Y lo pasábamos muy bien. Conversaciones muy bonitas, muy profundas. Y comíamos nuestra propia parte del pan y nos reíamos de aquel momento. Y eso era una lección muy importante porque comíamos con gracia, con placer, con esa sensación de saber que estábamos compartiendo y riéndonos y no había nada que esconder. Estaba en un momento bastante complejo, bastante difícil.
pero tenía la actitud de pasarlo bien y celebrar y disfrutar lo poco que tenía. Allí había una clave muy interesante. Yo pensaba que la abundancia era un asunto que venía después del esfuerzo. Efectivamente, pero no del esfuerzo desde un punto de vista del sacrificio, del dolor, del tormento. Eso era lo que me habían contado. Eso era lo que mi generación practicó durante mucho tiempo, porque en esos tiempos el sacrificio, el esfuerzo, el dolor, la angustia eran parte de un componente del mundo laboral. Y entendía entonces que si no pasaba por ese tormento, no podía obtener los frutos que iba a resultar de ese tormento. Si tú observas los detalles de esta carta, la carta del mago, te vas a dar cuenta que encima de la mesa tiene todo lo que tiene, todo lo que puede caber dentro de un pequeño bolso que también lo tiene, posado sobre la mesa. Y esa sensación de vertir todo lo que tienes para presentarlo y con eso hacer un show. El mago es aquel prestidigitador de plaza que hace algunos efectos y cobra una propina pasando su sombrero y la gente le pone algunas monedas para posteriormente ver cuánto ganó. Pero el mago tiene una transparencia y una honestidad muy profunda. Él no sabe que sabe. Y cuando hace un truco mágico y le resulta, el primer sorprendido es él mismo. Eso lo sabemos, lo hemos leído en todos los libros. Pero en aquel momento, cuando yo tenía realmente una necesidad bastante apremiante, entendí ese profundo mensaje. El mago no intenta mostrar más allá de lo que tiene, no tiene más. Y eso lo hace con gracia, con orgullo, con dignidad. Escuché también algunas personas que en la escasez se vestían y se preparaban para comer un trozo de pan con un vaso de agua. Y empecé a copiar ese modelo. Empecé a vestirme y prepararme para una gran cena, un trozo de pan con algo de mantequilla, una copa de agua. Y de esa manera empezaba a sentir que estaba frente a un gran manjar, a un gran deleite. En ese momento, la carta del mago empieza a tomar una perspectiva diferente. Me empieza a ir mejor. ¿Por qué? ¿Por qué tenía razón la carta del mago diciéndome que confiara en mi truco mágico, confiara en mi mesa, confiar en todo lo que tenía disponible para los que tocaran mi puerta? Y eso fue lo que hice, sin nada, simplemente con la sonrisa, la disposición, pero también la dignidad, el pararme de frente, el saber que estoy frente a algo que no domino, porque no sé que sé. Y ahí es donde aparece la magia de ir configurando paso a paso todos los elementos para que la abundancia se vaya presentando. Esta carta lo que me enseñó fue el tener una actitud de dignidad para poder enfrentar la vida. Esta carta me enseñó que efectivamente el camino me empezó a ofrecer muchas oportunidades, me ofreció muchos deleites. Hasta el día de hoy disfruto y agradezco permanentemente esa mesa con lo que tengo. Las mesas son el lugar donde uno pone los corazones. Cuando cenamos en familia, cuando estamos con un grupo de amigos, cuando estamos reunidos ante cualquier tema, lo que hay al medio de la mesa es un conjunto de corazones que simplemente laten al mismo ritmo. Eso fue lo que sucedía con estos amigos. Simplemente veníamos a conversar, a charlar, a reírnos, a disfrutar del momento, a celebrar algunos pequeños triunfos, pero principalmente a unirnos y latir juntos. Esta carta, la carta del mago, tiene un gran propósito y es enseñarnos a confiar en la magia. ¿Pero cuál magia? La magia de la dignidad. La magia de saber que no sabemos que sabemos y que podemos simplemente multiplicar los panes, pero con dignidad, con alegría, con orgullo, con placer. Luego, cuando empezó a surgir la vida y a correr un poco mejor, empecé a disfrutar el pan, empecé a disfrutar las ensaladas, empecé a disfrutar algunas carnes, empecé a disfrutar cómo mi vida empezaba a mejorar.
pero siempre con una actitud de deleite, siempre con una actitud de placer, siempre con una actitud de agrado y principalmente de alegría y agradecimiento, de estar siempre en una buena disposición frente a la adversidad o frente a la abundancia. ¿Qué es abundancia? Hoy día puedo decirlo. Abundancia no es tener necesariamente. Abundancia es lo que yo puedo ofrecer en una mesa. Y esa mesa no necesita deleites tan caros. Esa mesa no necesita tanto esfuerzo para poder transformarse en elementos de lujo. Esa mesa lo que necesita es corazón. Por eso esta carta tiene un detalle bien interesante. En la mano que está abajo hay una bolita de oro. Y posiblemente lo que está mostrando esta carta es que, a ojos de todos los asistentes, el mago ha podido transformar la bolita de plomo en bolita de oro. ¿Por qué lo hace el dibujante de esa manera? Para mostrar lo que es el valor. El valor, lo que vale, es el corazón que está arriba de la mesa. Es la sensación de creer que uno es capaz aún sin saber y que frente a cualquier adversidad, uno en su mejor disposición, con una actitud de mucho placer, de mucho agrado, de mucha sensación de bondad y agradecimiento, generalmente lo increíble, lo imposible, visita lo posible. Eso es abundancia. Eso es la vida del mago. Esta carta nos enseña la gran profundidad y el gran talento de las mesas que llevamos dentro de nosotros, que están disponibles y dispuestas a ser compartidas. Por lo tanto, esta carta nos hace una gran pregunta. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? Cuando la abundancia toque tu puerta, cuando el dinero toque tu puerta y tú le abras, el dinero te va a hacer una pregunta. ¿Qué tienes para darme? Y espero que tú le respondas. Solo tengo un corazón alegre y muy bien agradecido. Es lo único que puedo darte. El dinero, la abundancia, las oportunidades, el futuro, el camino, los sueños, lo imposible, comienza a acercarse a lo posible.